Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, vamos con el segundo intento. A ver si resolvemos este problema técnico. Estoy esperando que se conecte Juana. Ahí me envió solicitud. Ahora sí, Juana, ahora sí. ¿Todo bien? No. No, vos sabés que se queda frisada tu imagen. ¿sado? Es como Qué que raro. sí, se queda frisada y estás pixelada. Por ahí puede ser la velocidad de internet. Tengo dos wifi rarísimos. Ahora me cambié a datos. Bueno, Vamos a ver. ahora está un poquito más Debe ser fluido. la tormenta. Acá hay mucha tormenta. Puede ser, puede ser. Bueno, muy bien. Juana, quería agradecerte. Te voy a presentar la doctora Juana Paulicis, creo que se pronuncia así. Es médica psiquiatra, es de la Universidad de Buenos Aires. Tiene máster en psiconeuro farmacología en la Universidad de Favaloro, es docente en la Universidad de Favaloro de nutrición y posgrado de trastornos alimentarios, es expresidenta del capítulo de hispano-latinoamericano de la Asociación Internacional de Trastornos de la Alimentación, es autora de Los nuevos trastornos alimentarios en la editorial Paidós en 2011, expresidenta del capítulo hispano-latinoamericano en Fellow de la Academia de Trastornos de Alimentación. Tiene una charla muy, muy bonita que el otro día me la mandó, una charla TED de Cuando lo saludable no te deja vivir en 2016. Así que bueno, Juana, quería agradecerte muchísimo haber aceptado esta invitación de un tema que es sumamente complejo, controvertido, delicado. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá un sábado que está para estar viendo, leyendo algo Un o placer, viendo Fabio, un Netflix. placer y me encanta hacer prevención, así que firme cuando me invitan. Bueno, excelente. Bueno, Juana, entendiendo que hay varios trastornos que tienen que ver con la alimentación, y ahora podemos, si querés, ir detallando cuáles son. Mi principal preocupación es porque eh, todos aquellos que hacemos clínica, gastroenterología, estamos viendo toda una serie de trastornos que tienen que ver con, a veces somos responsables nosotros mismos, eh, que es con la exclusión de algunos alimentos. Yo, por momentos, cuando diagnosticamos a un paciente celíaco, por ejemplo, uno nota que, digamos, decís, estoy creando un monstruo, porque estás diciendo, mira, no acá, no acá, no el alimento en la heladera lo tenés que acomodar de tal forma, no tenés que comprar nada de esto, tenés que avisar que no se puede apoyar un pedazo de pan en la parrilla si te van a cocinar. O sea, vos ahí ya estás creando todo un cuadro digamos, de obsesión interesante, pero nosotros eso lo podemos chequear porque vamos viendo los anticuerpos, si descienden o no descienden, con lo que tiene que ver con la actividad del sistema inmunológico, ¿no? Pero a raíz de esto es que fueron apareciendo modas entre los alimentos, que los agroquímicos, que el gluten es proinflamatorio, y el 30% o casi el 30% en Estados Unidos hoy está haciendo lo que cree que es una dieta libre de gluten, que no es una dieta libre de gluten, pero creen que están haciendo dieta libre de gluten, y
también la exclusión de los lácteos, de, del ayuno intermitente, de toda una serie de factores que a la larga terminan afectando tanto lo que es la calidad de vida y también afectan lo que es la microbiota, que es la flora intestinal, en la cual se empobrece muchísimo por todas estas limitaciones que la gente misma genera. Obviamente digamos, muchos de estos alimentos a veces generan sintomatología y todo el mundo, bueno, a ver, las harinas son mal digeridas, a todo el mundo le pasa porque hoy los cereales tienen unos antinutrientes que no permiten que se digiera bien a veces de acuerdo al proceso y claro, mucha gente deja de comer algunas harinas y se siente más deshinchado, menos gases y por eso es que también hay exclusión. Pero bueno, me gustaría escucharte un poquito a vos, que tenés mucho más experiencia con esto, de ver lo que pasa luego con pacientes que realmente no tienen una indicación de una dieta, empiezan a limitarse y se ven cada vez más acorralados por estas exclusiones que tiene un nombre Ujú. propio toda esta entidad, ¿no? Buenísimo, buenísimo toda la introducción que hiciste, Fabio, porque es tal cual lo que nosotros vemos, ¿sí? Una cosa es una indicación médica porque hay un laboratorio, hay una biopsia en donde está mostrando, ¿no es cierto?, realmente una alteración, una posibilidad de una celiaquía firme, genética y anticuerpos positivos, ¿sí? Y mucha sintomatología clínica. Y otra cosa es cuando ya que estoy, probemos, esto lo vemos mucho en casos de nutricionistas, en donde, bueno, probemos sacar las harinas a ver qué pasa, probemos sacar los lácteos, entonces, sin querer, queriendo, lo que va pasando es, en personas que tienen una tendencia obsesiva, generan mayor obsesividad, como vos muy bien dijiste, y esto puede desarrollar y desencadenar un trastorno alimentario, ¿sí? O sea, siempre lo que decimos es una indicación médica tiene que tener, digamos, una base dentro del laboratorio o una base concreta para poder tomar una indicación de restricción. Digamos, lo podemos pensar también como paralelamente a un cuadro de diabetes, ¿sí? Nosotros no vamos a sacar azúcares, dar insulina para probar, ¿sí? Porque sí, probamos porque sí, ¿sí? Porque pensamos que podría ser. Vamos a dar insulina, a indicar insulina, vamos a indicar una dieta específica porque tenemos glucosas altas, porque no tenemos insulina, etcétera, etcétera, ¿sí? Inclusive en esos pacientes, el 30% en la indicación de, digamos, en el diagnóstico de un cuadro de diabetes, el 30% va a desarrollar un trastorno alimentario. ¿Por qué va a desarrollarlo? Porque lo que se da es una cosa obsesiva, necesaria, obviamente. No estoy diciendo que no se haga, ¿sí? Lo que sí es que el paciente, ¿sí?, si tiene una base biológica predisponente a un trastorno alimentario, frente a la cosa de estar muy rígida, muy estricta con los horarios, con el chequeo de las glucemias, ¿sí?, el dar las dosis de insulina, lo que va a hacer es que su cabeza esté tomada por eso, ¿sí? Por eso también se empezó a hablar en un momento de la diabulimia, ¿sí? Por esta, digamos, obviamente la necesidad en esos pacientes, pero la presentación del trastorno alimentario comórbido. ¿Y qué pasa con estos pacientes en donde empiezan a darles dietas libres de gluten o dietas libres de lactosa, ¿sí? Por las dudas, porque tiene hinchazón, pero no hay ninguna, digamos, no hay ninguna cosa concreta en el laboratorio, en una biopsia que esté diciendo este paciente es intolerante a la lactosa, este paciente es intolerante al gluten, ¿sí? Bueno, lo que termina pasando en muchos casos es justamente una obsesividad al respecto, ¿sí? Porque siempre que nos prohíben algo, a mí me gusta mucho un dicho que lo tomo de la doctora Mónica Katz, que es maestra de los trastornos alimentarios, que nos dice siempre, si a ustedes les prohíben
¿sí? Pensar en manzanas verdes y les dicen que no piensen en manzanas verdes, pero que si no se les ocurra pensar en manzanas verdes, vamos a pensar en manzanas verdes. Entonces, si a mí me sacás las harinas, me sacás los lácteos, yo creo que muero y lo único que voy a hacer es pensar en que me quiero comer un yogur, una torta con mucho gluten y demás, ¿sí? Entonces, cuidados todos los que somos agentes de salud, los nutricionistas, los gastroenterólogos, ¿sí? Los médicos clínicos, cuando indicamos, ¿sí? Cuando no es necesario, cuando no tenemos certeza, cuando indicamos este tipo de planes alimentarios restrictivos, ¿sí? Yo siempre digo, digamos, para hablar de restricción alimentaria hay 3 tipos de restricción, ¿sí? Y la restricción alimentaria es la que nos puede llevar al desarrollo de un trastorno alimentario, ¿sí? Esos 3 tipos de restricción son el salteo de comidas, ¿sí? La disminución en la porción de alimento o la alimentación muy selectiva. Por ejemplo, sacar grasas, sacar harinas, sacar lácteos, ¿sí? Ya eso o sacarlo engordante, como dicen algunas personas, ¿sí? Lo prohibido. Entonces, en el momento que nosotros restringimos de alguna manera al paciente, el paciente lo único que va a pensar es en manzanas verdes, ¿sí? Bien, vos sabés que justo a lo que comentás, esta semana tuve mi última consulta virtual, una paciente que había tenido un cáncer de ovario y me dice, no, pero bueno, mi nutricionista me está dando una dieta oncológica. Le digo, una dieta oncológica. Sí, 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 una dieta en la que se restringe todos los azúcares porque el azúcar es la que estimula la célula tumoral. Le digo, pero es irracional pensar eso porque de alguna forma se va a transformar en azúcar, por más que lo incorpore como proteína, como grasa, eso se va a transformar y va a tener azúcar. Pero bueno, generan toda una enfermedad en el paciente, porque el paciente va encontrando limitaciones, uno lo escucha, o mujeres que van limitando la alimentación, se lo limitan a los hijos porque esto tiene tóxicos, porque esto es inflamatorio, porque esto es dañino, y terminan generando realmente un trastorno de estos que, a ver, no sé, porque se llaman teria o trastornos de exclusión, ¿no? O En realidad, el TERIA es otra cosa, ¿sí? Me estás nombrando la ortorexia, ¿sí? Orthos es como todo lo recto, lo la correcto, ortorexia. ¿sí? Que tiene un poco que ver con la charla TED. Este, ahora vamos a ese tema, pero quería ir un poquito a esto que estabas diciendo en los pacientes oncológicos y demás. Es cierto, y vos lo nombraste con el tema de los azúcares al comienzo y los conservantes, es cierto que nosotros dejamos de comer como se comía en casa cuando éramos niños, ¿sí? Yo estoy llegando a los 50 y la realidad es que en mi casa se cocinaba bien, ¿sí? No había cosas enlatadas, no había cosas frisadas, ¿sí? Creo que en mi casa hubo freezer bastante llegados, no sé, a la adolescencia. Entonces, eso significaba comer cosas buenas, ¿sí? Comida natural, ¿sí? De alguna manera. Y hoy por hoy, el problema de los alimentos creo que tiene que ver con los conservantes, ¿sí? Por eso hay tanta también epidemia de obesidad en el mundo, ¿sí? Que en realidad el porcentaje de obesidad es muchísimo mayor que los trastornos alimentarios y no podemos dejar de atenderlo, ¿sí? O sea, de tener en cuenta. Entonces, es entendible también que haya toda una movida de lo natural y de volver como a las fuentes, de cocinar en casa y demás, que la pandemia generó bastante eso. El problema es cuando, digamos, como yo digo en la charla TED, cuando no te deja vivir, ¿no es cierto? Cuando vos vivís para cocinar, cuando vos vivís para hacer las compras específicas en determinadas dietéticas, en determinadas ferias, ¿sí? Que eso es el motor de tu vida y no como algo acompañante en el placer de la vida, ¿no es cierto?
¿Qué es la ortorexia? Justamente tiene que ver con, en general, en personalidades muy obsesivas, ¿sí? Puede haber un TOC acompañando en comorbilidad o una personalidad obsesiva, ¿sí? Así como muy recta, ¿sí? Donde, digamos, no solo se observa en la comida, sino que también se observa en su vida cotidiana, ¿sí? En la limpieza, en el orden, en sus valores morales, porque hasta inclusive es visto como una cuestión moral, ética, ¿no? Esto de cuidar al ambiente, que es cierto, digamos, pensemos en el calor que está haciendo, en las lluvias que estamos teniendo, ¿sí? Con lo cual todo el tema del cuidado del ambiente es cierto que lo tenemos que tener, ¿sí? Y hay toda una movida de los jóvenes y los niños también que quieren empezar a ser vegetarianos de muy chicos, ¿sí? Cuidando a los animales, cuidando al planeta, pero hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque, digamos, existe un límite, existe una edad donde sí se puede y donde no se puede, ¿sí? Digamos, hay requerimientos para el crecimiento, y vos esto, Fabio, tenés mucha más conocimiento que yo, con lo cual, digamos, hay que ver digamos, el límite, ¿no es cierto?, de lo que es lo saludable y lo no saludable. Y a veces lo extremadamente saludable termina enfermando, ¿no? Que termina siendo este trastorno que sería la ortorexia. Hay un dicho muy interesante de un Bien. médico que Esto, empezó a hablar, el primer médico que empezó a hablar de ortorexia, en donde cuenta un caso, ¿sí? De un paciente que se estaba recuperando del alcohol, ¿sí? Y estaban en un grupo de pacientes así, de terapia, y uno de esos pacientes le dice a este paciente recuperado de alcohol que él no sabía que estaba recuperado de alcohol, cuando se levanta y vuelve con un vaso de leche, ¿sí? Entonces le dice, pero por eso tenés esa cara, por eso tenés esas ojeras, y ese paciente se estaba recuperando de un alcoholismo y la leche le hacía sentir de ansiólisis, o sea, le bajaba la ansiedad y hacía que no consuma alcohol, con lo cual era su mejor remedio, ¿sí? Y esta cosa tan estricta, digamos, el resto lo veía como Satanás, ¿verdad? bien. Y estos son los trastornos de evitación, ¿no? Los trastornos de evitación son los que se ven también, se pueden ver en Sí, el chicos, TERIA es otro ¿no? tipo de trastorno alimentario, ¿sí? Que está incluido en el DSM-5, en el Manual Diagnóstico de Enfermedades Psiquiátricas. Y lo que significa, digamos, incluyen tres tipos de trastornos, ¿sí? En el mismo cuadro, no en el mismo cuadro, sino en ese mismo nombre, ¿sí? Está el TERIA traumático, que es el paciente en general ansioso, miedoso, que debido a una situación, por ejemplo, de trauma, de haberse atragantado, haber visto a alguien vomitar, haber vomitado y que eso le haya generado mucho miedo, ¿sí? Entonces empiezan como a restringir determinados alimentos por miedo a atragantarse, por miedo a vomitar, ¿sí? Entonces, poco a poco van restringiendo y van terminando, digamos, consumiendo líquidos nada más, y eso genera desnutrición, genera obsesividad, ¿sí? Con lo cual hay que tratarlo con terapia cognitivo-conductual, muchas veces se necesitan medicamentos para bajar el nivel de miedo, como si fuese una fobia, ¿sí? Antes se trataba como una fobia alimentaria. Por otro lado, se encuentran los TERIA de tipo sensorial, ¿sí? Que esto es muy frecuente, y esto lo vemos muy frecuentemente en los niños y también en adultos. Son personas que tienen una desregulación en la integración sensorial, ¿sí? Por ejemplo, dificultades en las texturas, ¿sí? Dificultades con las telas, dificultades con los sonidos, dificultades con la luz fuerte, ¿sí? Con los olores, ¿sí? No necesariamente las personas que tienen alteraciones en la integración sensorial van a desarrollar un TERIA, pero digamos, este tipo de TERIA siempre lo tiene, ¿sí? Y también es muy frecuente en pacientes que puedan tener un diagnóstico de trastorno del espectro autista, ¿sí? O directamente solamente la dificultad en la integración sensorial.
Y por otro lado, entonces también está, digamos, por dificultad en la integración de esos alimentos y de no poder mezclar determinados alimentos, de no poder oler determinados alimentos como las frutas, las verduras, cada paciente tiene como su selectividad, ¿sí? Entonces, desde niños empezamos a ver que empiezan a sacar determinados alimentos, no pueden olerlos, no pueden tocarlos, no quieren ensuciarse, ¿sí? Hay que ver, por ejemplo, digamos, el paciente a nivel integral desde cuando nació, ¿sí? De cómo fue evolucionando. Y por otro lado tenemos el TERIA de tipo inapetente, ¿sí? Que es el paciente que evita los alimentos básicamente porque no le interesa alimentarse, ¿sí? O sea, en general son pacientes que siempre fueron muy delgados, que se olvidan de comer, ¿sí? Que la comida es como, es un detalle, no es algo que les llame la atención, ¿sí? Y lo que termina pasando es que hay situaciones en la vida en donde empiezan a bajar mucho de peso y se desnutren, ¿sí? Y son muy confundidos con cuadros de anorexia nerviosa, pero no tienen la distorsión de la imagen corporal y no tienen también el miedo a engordar. Sí es cierto que algunos pacientes que comenzaron con esta patología, digamos, a lo largo de la vida en algún momento puedan desarrollar un cuadro tipo anorexia, ¿sí? Eso puede suceder. Bueno, como eh, se ve, hay mucha gente que se siente identificada con algunas cosas que estás mencionando, Juana. Bien, y volviendo un poco a la ortorexia, antes de pasar a la anorexia, esto también lo vemos, está mencionado lo que es se menciona como el veneno blanco también, a todo lo que es harinas, leches, muchos lo mencionan como el veneno blanco. Creo que el peor pecado que tenemos es hoy lo extremo, lo fundamentalista, ¿no? Todo tomarlo de un extremo o del otro es lo que realmente termina generando este Hay tipo de algo súper trastornos, ¿no? interesante que vos lo debes ver en la clínica, Fabio, que nos pasa cuando recibimos un paciente que ha dejado las harinas y por indicación de alguien, ¿sí? Empezó a bajar de peso y se puso más restrictiva y más obsesiva, que dice, no, no, yo no puedo porque me caen muy mal, se me distiende la panza, ¿no es cierto? Y lo que vemos es que cuando vamos incluyéndolo lentamente, ¿sí? Explicándole por qué lo vamos, es como que el paciente al principio desarrolló solo por tanta exclusión, ¿sí? Como si fuese un elemento aversivo, ¿no? Como que realmente le hace daño. Entonces, porque se olvidó de lo que es ese alimento, el cuerpo. Entonces, poco a poco, cuando lo empiezan a incorporar, el cuerpo se va acostumbrando. No sé si esto te pasa, Fabio, en la clínica. Sí, lo vemos muchísimo y nos llegan pacientes que realmente llegan a un estado de desnutrición y de carencias de muchos nutrientes, micronutrientes, se ve. Y esto obviamente trae aparejado algo que está cobrando mucho auge, que tiene que ver con todo lo que es la microbiota, nuestra flora intestinal, que justamente la flora intestinal se nutre de todos los alimentos que le vamos ofreciendo. O sea, por más que tomen probióticos y alimentos fermentados, la base del equilibrio de la microbiota tiene que ver con la variabilidad de la dieta, en todo lo que es verduras, frutas, semillas, legumbres. Y uno desaconseja tratar digamos, de evitar los ultraprocesados, que realmente es lo que vos mencionabas antes, que la obesidad es una pandemia y esto se debe a toda la industrialización, pero no por eso a veces el hecho de que alguien vaya y consuma algo es que es un pecado capital o porque realmente se toma en ese Sí, y extremo, ¿no? también aprender a poder relacionarse con un alimento ultraprocesado, como puede ser un alfajor, por ejemplo, ¿sí? Relacionarse con eso de forma moderada, ¿no? Y no que es un prohibido y entonces si lo como, tengo que tener culpa, o sea, también
la vida necesita del placer y los ultraprocesados dan placer. Yo no digo que uno se tiene que alimentar de eso, porque yo tampoco me alimento de eso, ¿sí? Pero que si, digamos, si quiero de vez en cuando poder incluirlo, digamos, está ok, el tema no es vivir de eso, ¿sí? Es interesante esto de hablar de un poquito de lo que hace el cambio de la alimentación con respecto a la microbiota. Vemos dos cosas, ¿no? Por un lado, por ejemplo, en los pacientes con anorexia severa, como el haber restringido a ese cuerpo, ¿no es cierto?, de alimentos, como la desnutrición misma altera absolutamente esos bichitos, la microbiota a nivel intestinal, y cómo al principio los pacientes sufren de distensión abdominal, cómo les cuesta poder empezar a renutrirse, y esto digamos, esto se tiene que explicar al paciente y a la familia, ¿sí? Porque tal vez se encuentran súper desnutridos con panzas, digamos, súper hinchadas, y esto hace que no puedan comer, ¿no? Y esto, digamos, hay que explicarles que poco a poco, ¿no? Con la renutrición esto va a ir mejorando. Y también es interesante explicarles a los pacientes con trastorno por atracón, que es el trastorno alimentario más frecuente, y los pacientes con obesidad, el 50% de los pacientes con obesidad padecen de trastorno por atracón, o sea, padecen de un trastorno alimentario. También explicarles que la alimentación, ¿no?, con ultraprocesados extremos, ¿no es cierto?, con mucha cantidad de ultraprocesados, también influye en el cambio de microbiota. Y es súper interesante, hay una charla TED muy buena, que justo se dio paralelamente a la mía, de un biólogo que habla que en el laboratorio, ¿sí?, hay dos ratitas, y una ratita tiene obesidad, tiene exceso de peso, y una ratita es muy flaquita. Y lo que hacen las ratitas en los laboratorios es comerse la caca de la una y de la otra, ¿sí? Entonces, lo que hacen es que la ratita que tenía exceso de peso se coma la caca de la ratita flaquita, y la ratita flaquita se coma la otra, ¿sí? Entonces lo que termina pasando por el cambio de microbiota de cada ratita es que la que era muy delgada se convierte en obesa, ¿sí?, cambia su metabolismo, y la que era gordita, ¿sí?, cambia su metabolismo a delgado. O sea, miren el poder que tiene la microbiota en todo nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Sí, eso hay varios trabajos, inclusive con aquellas ratas que, digamos, son estériles, no tienen microbiota y se le da materia fecal de pacientes obesos, aumentan y se tornan obesos, y esto tiene que ver también con el freno que encuentran, bueno, la saciedad, este, no existe tal freno y termina haciendo que se vuelvan obesos. Así que sí, a la larga hay muchos trastornos que también van a estar relacionados con, o vamos a encontrar relación con la microbiota. Probablemente lo estén, pero todavía no los conocemos en detalle, pero probablemente tenga que ver, sí, completamente. Bueno, por ahí para los que no, si no vieron, la charla TED de Juana es muy buena. El otro día me la compartió, la pueden encontrar. Y con respecto a esto, vos mencionás qué porcentaje o qué tiempo le lleva a un paciente en lo cotidiano, diariamente, pensar en que tienen que comer Perdóname, no te saludable. escuché porque se me cortó. ¿Qué tiempo le lleva a un paciente considerar diariamente? ¿Qué tiempo en minutos o en horas le lleva a un paciente con estos trastornos considerar que tiene que comer Mirá, hay saludable? pacientes que se levantan pensando en lo que van a comer durante el día, lo que van a comprar, y se van a dormir pensando en lo que van a desayunar y tienen que hacer al otro día. O sea, significa que el 100% de su pensamiento está puesto ahí. Eso está, digamos, ahí estamos hablando de un trastorno alimentario severo, ¿no es cierto? Pero en general lo que observamos en los trastornos alimentarios y en la ortorexia es, digamos, un pensamiento totalmente obsesivo, como cuando uno padece un TOC por limpieza, ¿sí?
o por lavado de manos, o por orden, en donde uno está continuamente pensando en eso, ¿sí? No puede dejar de pensar en eso. Está estudiando porque muchas veces no se pueden concentrar, porque el pensamiento intrusivo, si es un pensamiento, son globitos todo el tiempo sobre lo que tengo que hacer, no tengo que hacer, tengo que ir, no tengo que ir a comprar, tengo que cocinar de determinada manera, ¿no? Pensar que una dieta, un plan alimentario excesivamente saludable, ¿sí? Lo que se dice saludable, porque para mí sano también es incluir el placer, ¿no? Como dije antes, lleva tiempo, o sea, cocinar, hacer leche de almendras casera, porque la leche que uno puede comprar no es suficientemente pura, o sea, lleva mucho tiempo, con lo cual no hay tiempo de ocio, no hay tiempo de disfrute, no hay tiempo de compartir, no hay tiempo de ir a una reunión con amigos y poder disfrutar de lo que hay ahí sin pensar en qué tengo que comer o no tengo que comer, o si eso, cómo fue cocinado o no, ¿no? No me puedo ir de viaje, o sea, realmente está restringida la vida. Bueno, tocaste un tema fundamental, ¿no? Lo que es el disfrute de un acto que es el comer, así como respirar, defecar, orinar, que es lo cotidiano. Aquellos pacientes que ven, que se ven dificultados o para tragar o para respirar o para defecar, realmente se les deteriora mucho la calidad de vida, uno lo ve permanentemente, esos pacientes sufren mucho más y tienen muchos otros trastornos. Así que obviamente que es lo que mencionabas vos, y lo vemos mucho con los pacientes celíacos, pobres, porque se recluyen mucho, no quieren ir a determinado evento porque se pueden contaminar o que se llevan el pero le da vergüenza tener que dar explicaciones. Aquellos pacientes que no tienen ninguno de estos trastornos, me imagino, recluidos, no queriendo comer o tratando de evitar algún alimento para no intoxicarse, por ejemplo, ¿no? Definitivamente, es una vida esclava, ¿no? En general, todos los trastornos alimentarios, cualquier trastorno alimentario, lo que podemos observar es un deterioro en la vida social, ¿no? Una pobreza en la vida social. Nosotros vemos o sea, recuperar un paciente no es recuperar solamente la nutrición, es ver recuperar la vida, ¿no? Que el paciente empiece a sonreír, que el paciente empiece a tener una vida compartida, o sea, lo vemos en los adolescentes cuando se empiezan a aislar porque no van a compartir una pileta, una merienda, un viaje con amigos, lo vemos en general, mismo los pacientes con obesidad o con trastorno por atracón, cuando se ponen a restringir, ¿no? En control, que pasan en épocas de control y de descontrol, en el momento de control es como que, bueno, no puedo ir porque si voy me voy a descontrolar, ¿no? Y la obligación que tenemos nosotros, los agentes de salud, es poder enseñarles, ¿sí? A poder enfrentar esos alimentos de una forma moderada, ¿sí? Y con control, ¿no? Pensemos que en general en estos pacientes, así como vos hablaste como del segundo cerebro que es la microbiota, el primer cerebro, ¿sí? Vemos alteraciones, en todos los casos vemos alteraciones a nivel neurobiológico, ¿sí? En todos los trastornos por atracón. Desde esta punta que es la obesidad y el trastorno por atracón, en donde hay más impulsividad, donde cuesta esta cosa mucho más hedónica con la comida, ¿no? Del placer, de la búsqueda del placer, de la novedad, hasta el paciente más inapetente, con teria inapetente, con ortorexia o con anorexia nerviosa, que es un paciente con muchas más limitaciones, con mucho mucho control, ¿sí? Sobre control en su vida cotidiana. Entonces tenemos estas dos caras, ¿no? Que hacen el desarrollo de los trastornos alimentarios de alguna manera. ¿Cuánto crees que han colaborado las redes sociales y, bueno, ahora la pandemia con todos estos trastornos? ¿Crees que ha habido aumento que tiene que ver con todo esto? Por ahí con mala información, con la verdad que por ahí la gente ni consulta a un profesional y directamente
se guía por lo que ve en YouTube, en las redes sociales. Definitivamente y especialmente en los niños y en los adolescentes, ¿no? Los chicos se la pasaban en sus habitaciones con la única posibilidad social que tenía, que eran las redes sociales, ¿sí? Con lo cual esto generó incremento en las vistas de TikTok, en las vistas de Instagram, eh, y digamos, los padres no teníamos mucho control de qué es lo que ven, ¿sí? ¿Cuáles son las compañías, como yo digo? ¿Qué los está acompañando a esos chicos, sí? Porque cuando éramos chicos, nuestros padres sabían con quién salíamos, con quién no, ¿no? Cuando éramos chiquitos. Hoy tenemos una niña de 9 años y que tal vez está charlando con alguien que tiene un trastorno alimentario y nosotros no teníamos ni idea y le está dando ideas. Yo hace poquito tuve una paciente internada de 13 años que había consumido marihuana, y había empezado a hacer dietas restrictivas por la recomendación de otra chica a través de las redes, ¿no es cierto? O sea, pasan cosas que realmente no pasaban en otros momentos, con lo cual no digo que las redes sociales son la única causa del desarrollo de trastornos alimentarios y el incremento, pero ayudó, digamos. Los trastornos alimentarios tienen una base biológica, fundamentalmente, como les dije, esto del cerebro, y también una base psicológica, ¿sí? Pero también una base social, con lo cual las redes sociales y todo lo que es el fat talk, el hablar de dieta, no dieta, bajé, no bajé, estoy gorda, estoy flaca, estoy vieja, no estoy vieja, lo único que hace es, digamos, poner mucho énfasis en lo que es la imagen y la mirada perfecta, con lo cual esto, digamos, ayudó definitivamente. Bien. A ver, ¿querés que hablemos un poco de cómo podemos intentar salir de esto o hablamos del resto de los trastornos como son anorexia nerviosa o bulimia? Lo tocamos porque no era el tema principal, pero y hablamos de Yo todos creo los que estaría tratamientos. bueno hablar un poco de prevención y del tratamiento, que el tratamiento finalmente es bastante global, incluye a todos los trastornos alimentarios, ¿no? De alguna manera. Es muy parecido, porque cuando hablamos de trastornos alimentarios hablamos de una cuestión como de dimensiones, ¿sí? Podemos pasar de una anorexia a una bulimia y a un trastorno por atracón, ¿sí? El mismo paciente puede pasar por los tres, digamos, trastornos, con lo cual el tratamiento va a ser similar, ¿sí? Una cuestión de Ujú. transdiagnóstico, se Bien. dice. ¿Mm? Y cuando te referías a la prevención, es ¿qué sería? La buena información, Bueno, la el prevención asesoramiento. fundamentalmente es, digamos, no poner en restricción a los pacientes, ¿sí? Poder, digamos, si yo tengo un paciente adolescente o un niño, ¿sí? Con exceso de peso, por ejemplo, no restringirlo, enseñarle otras herramientas de regulación emocional. Muchas veces son pacientes ansiosos, muchas veces son pacientes que le está pasando algo que nosotros no sabemos, ¿sí? Poder aprender a hablar de las emociones, ¿sí? A ver el ambiente en el que está ese paciente, si es una familia en donde hay digamos, hay mucho énfasis en lo que es el peso, no peso, ¿sí? Si es una familia muy sedentaria, ¿no? También tengamos en cuenta que el ejercicio físico, yo siempre digo que es una herramienta muy saludable, ¿sí? En el control de peso, pero también es una herramienta que puede llegar a ser una obsesión, también una adicción, ¿sí? Que hoy también lo vemos como algo muy frecuente, ¿sí? Muy frecuente en los hombres, o sea, esto no es algo pura, los trastornos alimentarios se ven también en los hombres, pero digamos, poder incorporar herramientas saludables, ¿sí? Desde un lugar moderado, ¿sí? Yo creo que el lema es la moderación, este, para poder prevenir, ¿no? Y, digamos, siendo padres, observar qué tipo de redes siguen, qué tipo de cuentas siguen, ¿sí? Los adolescentes, los niños. Cuando vamos a Instagram, ya que estamos en Instagram, y vamos a la lupita, ¿sí? Apretamos la lupita, con nuestros hijos lo podemos hacer, nos dice
qué estamos viendo en general, ¿sí? Qué estamos siguiendo, ¿sí? Si son cuentas de descenso de peso, si son cuentas de ropa, si son cuentas de gimnasia, ¿sí? Cada uno sabe que puede hacer el ejercicio de mirar la lupita y puede hacer el ejercicio también con la familia, de qué cosas sigue cada uno, ¿no es cierto? Por otro lado, hacer énfasis en otras cosas que no tengan que ver con el cuerpo y el peso, ¿sí? En otros valores, ¿sí? Que puede ser por dónde pasa la felicidad de cada adolescente, ¿no? Y no que teniendo determinado peso va a ser feliz, porque si no aparece la felicidad, digamos, hay que cambiar otra cosa, no es que hay que cambiar el cuerpo, ¿sí? Buenísimo, buenísimo. Bueno, y qué tema que no hablamos es de la anorexia nerviosa y la bulimia. No sé si querés mencionar algo. Tenemos poquito tiempo, así que por lo que, a ver, lo otro que podemos hacer es leer preguntas que fueron escribiendo un montón de cosas. Hay una colega tuya que fue este, aseverando todo lo que fuiste hablando. No sé si te parece, tenemos tiempo, unos minutitos para hablar de anorexia nerviosa y bulimia. Bueno, yo creo que la mayoría de la gente sabe de qué se trata cuando hablamos de anorexia y de bulimia, ¿sí? Este, no hace falta dar detalles, creo que es un paciente, en general cuando hablamos de anorexia hablamos de un paciente que está con un índice de masa corporal bajo, también podemos hablar de anorexia atípica, que puede ser un paciente con exceso de peso y que ha bajado mucho de peso y tiene todos los síntomas de la anorexia sin tener bajo peso, ¿sí? O sea, no necesariamente hay que estar en bajo peso para hablar, por ejemplo, de anorexia típica. Podemos tener anorexias de tipo purgativas, anorexias de tipo restrictivas, ¿sí? O sea, con atracones y purgas o sin. Por otro lado tenemos la bulimia, ¿sí? En donde vamos a tener ciclos de restricción y de atracón y de purgas, ¿sí? No, es bueno en las charlas estas de prevención no dar tips, sino justamente hablarlo ampliamente y hablar de la prevención, ¿sí? Y como yo les decía, un paciente puede comenzar con una anorexia nerviosa y puede terminar en un trastorno por atracón, o sea, hablamos de transdiagnóstico, ¿sí? Por eso el tratamiento fundamentalmente es, digamos, en forma global, es enseñarle al paciente a tener una alimentación regular, como si fuese un remedio, ¿sí? De desayuno, almuerzo, merienda y cena, que no saltee comidas, que la porción sea la necesaria, enseñarles a regular las emociones y no que la transiten a través de la comida como un regulador emocional, entender el ejercicio como un ejercicio intuitivo, ¿sí? Me hace bien, por eso lo hago, y que si un día llueve, no puedo salir a correr, no me vuelvo loco, ¿sí? O encuentro algo que me da placer realmente y no me siento que es un pesar, y veo las consecuencias positivas de hacer actividad física, ¿sí? Digamos, como les digo, es un poco trabajo de moderación, ¿sí? Y por otro lado, trabajar con todos estos esquemas distorsionados que tienen que ver con cuando esté de determinada manera voy a ser feliz, ¿sí? Todos digamos, las distorsiones cognitivas que tienen que ver con lo que es el trastorno alimentario, ¿sí? Bien, te hago una pregunta. La ortorexia puede terminar en algún otro tipo de trastorno como es la anorexia o no está Sí, sí, claro que relacionado? sí, porque la restricción alimentaria, digamos, como yo cuento en la charla TED, esa paciente empezó a comer cada vez menos alimentos, restringirse más y, bueno, la desnutrición lleva al bajo peso y el bajo peso hace que aparezca un cerebro mucho más obsesivo, ¿sí? Mucho más rígido y el cuadro de desnutrición que ya empezamos a hablar de anorexia, ¿no? Excelente. Bueno, ahí justo te decían que hay grupos de WhatsApp
que terminan llevando a pacientes a trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Digamos, supongo que, bueno, eso se ve, hay grupos, o se incluyen, no sé cómo hacen, ¿no? Pero incluyen sobre todo a gente joven y caen dentro de grupos que gente que no conocen y así es como terminan incorporando y lo van llevando, Totalmente, es como una como una secta. secta, ¿sí? Digamos, antes lo veíamos en las páginas pro mía y pro, pro bulimia, es muy claro en la película, ay, me olvidé el nombre en este momento, de hace bastantes años, y, y bueno, y hoy son los WhatsApp, y bueno, por otro lado las cuentas de Instagram y de TikTok, que cada vez nos va llevando, digamos, si yo voy buscando determinados temas, me va llevando a esos tips dañinos, ¿no? Hoy me mataba de risa porque me escribe una paciente y me dice, te vi en un TikTok, ¿no? Que tal vez hace un montón que hice ese TikTok. Digo, se ve que estás viendo cosas de prevención, ¿no? Y dije, qué bueno, porque, bueno, era una paciente con anorexia y evidentemente hoy los TikTok le van mandando cosas más de prevención y no de enfermedad. Está muy bien, está muy bien. Bueno, excelente. Bueno, Juana, la verdad que te agradezco muchísimo. A nosotros nos sirve porque justamente tenemos que tratar de prevenir lo que se ve en las redes, es muy, muy complejo y lo único que hacemos es tratar de acompañar a los pacientes y bien informar, porque me parece que lo que tenemos que hacer al paciente es decirle, mire, usted puede excluir esto, puede incorporar esto, avisándole que va a tener cierto síntoma y no que lo termine excluyendo. Hay un especialista en España que se llama Francisco Warner, que es especialista en microbiota, y él dice que es preferible someterse a alguna distensión, a algún gas de más, pero no restringir algunos alimentos que terminar empobreciendo la flora y bueno, justamente si uno le avisa al paciente, mira, si comes un poquitito más de cebolla, te podés distender más y como, o sea, tratar de anticiparse a los síntomas con el paciente, informándole. Yo recurro mucho a todo lo que es la masa madre también, porque la masa madre se tolera mucho mejor el gluten que la harina súper refinada. Entonces, avisándole todo eso al paciente, que se va sintiendo mejor y no restringe Genial, la genial. dieta. Así que bueno, bueno Juana, la verdad que te agradezco muchísimo haber participado de Placer. este vivo y te robé una hora de un sábado Un lindo para placer, poder hacer otra Fabio. cosa. Muchas gracias y gracias a todos por las preguntas. Bueno, gracias a todos por participar. Muchas gracias, Juana.